Bueno, el día de hoy vamos a presentar la clase Síntesis de clase, técnicas de análisis geopolítico TAE y también técnicas de análisis espacial. Bueno, va a ser presentada por mí, Jeffrey Leandro Carreño Roballo, hacia el profesor Juan Ernesto Hernández Velandia, el semestre de octavo semestre y pues la clases de administración pública territorial. Bueno, proseguimos. La vamos a presentar dividido por semanas de acuerdo a lo que se presentó o lo que se realizó en cada semana de clase. En este caso comenzamos con la semana uno, donde vimos páginas que nos dan información geoestratégica. Y en esto pues entramos a la página del SICODIS, que nos bota información a modo de análisis fiscal sobre el dinero que se registra, que se lleva a cabo en los municipios y cómo funcionan estas páginas. ¿Sí? También vimos el CIU, que es un método que nos ayuda a clasificar las actividades económicas de los empresarios en el país de la manera más precisa. ¿Con qué nos referimos a eso? El código CIU es aquel que, digamos, determinando la cantidad de números y los números, podemos saber cómo diferenciar cada producto para realizar la respectiva importación o exportación de productos o el respectivo recursos del régimen arancelario o lo que se lleve a cabo en la empresa. Por ejemplo, si yo voy a vender un bien o un servicio, el número va a cambiar. Si el bien es, por ejemplo, de comida, harina de plátano, pues digamos va a tener unos números diferentes a que si es un producto elaborado a base o si es un producto que ya está finalizado. Bueno, eh, entonces todos esos números nos ayudan a clasificar las actividades económicas. También aprendimos a hacer, bueno, recordamos hacer como comparaciones entre RIATA para la correcta análisis, para otro método de análisis de la información, comparando los municipios entre RIATA. Bueno, también aprendimos que los administradores, los trabajadores, deben tener un root, muchas veces para el trabajo de la actividad económica se debe tener cámara de comercio y cada municipio tiene un código respectivo de la división político-administrativa que él se le llamó Divipola. Bueno, eh, también aprendimos que hay departamentos que se dividen en provincias administrativas, como es el caso de Boyacá, que tiene diferentes provincias. Una de ellas es la provincia de Gutiérrez. Bueno, entre otras, también está la provincia de Sugamux y eso que nos ayuda de esta manera a poder hacer planes de desarrollo territorial de manera provincial en vez de manera municipal, ya que los municipios son muy pequeños y son muchísimos, entonces es más sencillo de realizarlo de esta manera. Bueno, en la semana 2 observamos temas, digamos, de los esquemas asociativos regionales. Hablando de esto de las provincias y de esto, pues vemos que hay diferentes esquemas asociativos regionales. Están las áreas metropolitanas, están las regiones administrativas y de planificación, llamadas RAPE. Están las regiones de planificación y gestión, que son RPG. Están las provincias administrativas y de planeación. Además de que tenemos las regiones metropolitanas de planeación. Aquí cada una con sus actos legislativos que nos ayudan a observar de dónde se puede crear esto, con base a qué, y pues unos ejemplos. Por ejemplo, en la región metropolitana de planeación tenemos eso nos lo permite hacer el acto legislativo 02 de julio 22 del 2020. O sea, es algo relativamente nuevo. Tenemos en el artículo 325 que se crea la región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca como entidad administrativa asociatividad regional de régimen especial. Bueno, eso es un ejemplo. ¿Qué más vimos en la semana 2? Vimos el tema que hay contratistas picapleitos que buscan allí, buscan allá para poder obtener beneficios, ganancias, porque en fin todos son ganancias. Vimos que hay páginas donde se pone toda la información de las contrataciones y eso, que en este caso es SICOP 1 y SICOP 2. También tocamos el tema de los pliegos de contratistas generales, las plataformas territoriales de las que hemos venido hablando, entre otras. Y pues también hablando de estadísticas, observamos que hay diferentes estadísticas. Están las estadísticas del país DANE y estadística de registraduría. Donde en la estadística del país DANE, digamos, al país le importa que haya menos gente, por lo tanto habría menos gastos. Y en el país de la registraduría, pues es importante que haya más gente porque
hay mayor sistema electoral, entonces no hay una unificación de los sistemas estadísticos, por lo tanto puede haber, digamos, alguna trampa. Y un ejemplo que se dio en clase es que Estados Unidos unificó tres tipos de estadísticas, esto en un proceso de aproximadamente 80 años, pero que sirvió para realizar un correcto o una mejor forma del desempeño del país en lo que es análisis de estadísticas, que esto sirve para gobernar. Bueno, en la semana 2 también vimos cuáles son estrategias federales, estrategias de los países de América Latina y el Caribe, donde observamos que hay países como Uruguay que tienen estrategias hacia el año 2050 o estrategias como Brasil que también son a largo plazo. Y pues aquí lo tenemos identificado como a mediano plazo, en desarrollo y en largo plazo. Eso es en la página de la CEPAL, en el Observatorio de Planificación. Ahí aparece, por ejemplo, que Colombia tiene un plan de desarrollo de 4 años, a lo mismo que Chile. Bueno, también tocamos el tema de los kits de asociación territorial, que ya los tomamos anteriormente, como las regiones administrativas, los esquemas administrativos territoriales, y también hablamos de los ecosistemas geoestratégicos. ¿Qué más hablamos en la semana 2? Empezamos a realizar un proyecto territorial, que en este caso es de Ubalá, donde se nos pidió sacar proyectos de inversión por sector y línea estratégica, comentar el estado de los proyectos y mapa de inversiones, realizar un diagnóstico del desempeño municipal y fiscal de, en este caso, el municipio de Ubalá, observar el plan estratégico municipal y los comparativos y las líneas estratégicas, y también hablar de los indicadores del municipio. Bueno, ¿qué más observamos en la semana 2? También hablamos de los visores, donde se realizan los desempeños municipal y fiscal en los portales territoriales que hay y pues donde se puede realizar un análisis de la relación financiera, donde se habla que todo lo que tengo o lo debo o es mío. Aquí tenemos una imagen que nos describió el profesor en el tablero. Entonces, todo lo que tengo, que sean activos o lo debo, que es un pasivo, o es mío, que se viene a ser el patrimonio. Bueno, en la semana 3 hablamos también ya de, en clase ya en la otra institución de la SAP, hablamos ya de los ingresos, que ya están los ingresos, bienes, educación, salud, tecnologías y familia, que son como digamos, las partes importantes de cada país para hablar de igualdad, ¿no? La igualdad en ingresos, igualdad en bienes, igualdad en educación, en salud, en tecnologías y familia. Vimos unas desigualdades que hay, entre ellas que hay desigualdad en educación de buena calidad, desigualdad en ingresos, desigualdad en la capacidad de bienes, desigualdad en la capacidad de acceso a salud, que eso pues también tiene que ver con el agua potable, la vivienda y las necesidades básicas. También hablamos de la desigualdad que hay con los privilegios del acceso a Internet y la era digital de la información, lo cual conlleva que haya un analfabetismo cibernético. Y de últimas, pues una desigualdad en la forma de la familia. Se toma la familia al no tener un padre, una madre o una buena familia como una forma de desigualdad. Esto tomamos con el ejemplo de países nórdicos, donde los países nórdicos la desigualdad es corta, que es desigualdad de 5-1, y no a comparación como países latinoamericanos donde la desigualdad es mucho mayor. También se habló de que muchas veces uno puede vivir en desigualdad solamente por los accidentes de nacimiento, o sea que si yo nací en África, pues voy a vivir en desigualdad a comparación que si nací en un país del norte de Europa. Entonces, al nacer en un mal lugar, de una vez ya estaría en una villa miseria, por decirlo así, donde no se cree, se nace, digamos que donde se refiere que como uno nace, pues vive. Y si uno vive en un hábitat en el cual no hay intervención del Estado por medio de políticas públicas, pues no hay un buen futuro. Y con esto llegamos también a la información de que, digamos, que hay mitos donde se opina que es una farsa. Digamos que que si se le da apoyo al rico, pues así se van a combatir la pobreza. Y esto es una farsa, según el autor del video que se nos mostró en clase. Y pues también hablamos de los monstruos de los regímenes de propiedades de tierras. ¿Qué más tocamos en la semana 3? Los tipos de analfabetismo, por Laura Skolberg, que son tres tipos, ¿no? Está el preconvencional, el convencional y el postconvencional. El preconvencional, digamos, tomando el ejemplo que he visto en clases sobre el motociclista y el casco,
Y es cuando uno hace lo que los demás hacen. En el convencional es porque uno hace las cosas por miedo o porque toca. Y el postconvencional es cuando uno hace las cosas pensando en que es mejor hacerlo, digamos, teniendo idea del por qué es porque es lo mejor. Digamos, yo lo hago porque es por mi salud, es por mi protección. Listo. Bueno, en la semana 4 hablamos sobre el marco normativo del DNP. Digamos que está dividido en leyes, en decretos. Bueno, leyes importantes aquí es la ley 38 de 21 de abril del 89. También está la ley 152 del 15 de julio del 94. Y pues, entre otros, que lo cual se modifican, ya sea completamente o por medio, o se modifica la ley o se modifica parcialmente. Ya también se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital por medio de la ley 1593 del 2012. Son modificaciones que fueron hace aproximadamente 10 años, las últimas, entonces pues están actualizadas. También tenemos los decretos, aquí está un decreto muy importante que es el decreto 111 del 15 de enero del 96, que es el decreto donde se conforma el estatuto orgánico del presupuesto. Y también el decreto 359 de febrero 22 del 95, que es la ley donde se reglamenta la ley 179 del 94. Aquí tenemos esos decretos que reglamentan las leyes anteriormente, que los que se ha hablado. ¿Qué más hicimos la semana 4? Hablamos también de los mapas y planos con respecto a proyecciones. Tenemos arriba un ejemplo de la proyección de vector y abajo tenemos un ejemplo de la proyección en raster. ¿Qué nos ofrecen estas cosas, estos tipos de proyecciones? Uno nos ofrece una proyección más detallada para, digamos, para movimientos, geolocalizaciones, para lugares. Y la otra nos ofrece, digamos, en raster, nos ofrece una proyección por medio por el cual podemos sacar información de diferentes tipos. Por ejemplo, aquí yo puse una imagen de agricultura, de agua, de donde hay grasas, donde hay pinos, donde hay sombras. Entonces todo esto nos sirve para detectar qué lugares hay, por ejemplo, en la parte gris, qué lugar es urbano y qué lugar no lo es, qué lugar está lleno de agua. Entonces todo esto nos sirve en método raster. También hablamos de las escalas de ampliación y reducción, donde un centímetro en la vida real equivale a tantos centímetros en la imaginación o en la escala de ampliación y reducción. Entonces, que si tenemos algo pequeño y lo queremos ampliar, pues tomamos que cada centímetro en pequeño equivale a tantos centímetros en nuestra escala. También hablamos de que hay un satélite que es el Landsat 8 que nos ayuda a tomar estas imágenes, y también hay otros que se han enviado constantemente al espacio. Y eso es todo el análisis de la síntesis de la clase, técnicas de análisis geoespaciales. Muchas gracias.